y quiero en esta tarde que abra su Biblia conmigo, pero antes de eso, quiero que por favor me acompañe a decir las siguientes palabras. ¿Me ayuda, por favor? Quiero que me ayude a predicar la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Diga conmigo, Espíritu Santo. Pero todos, Espíritu Santo, enséñanos lo que tienes para nosotros. Recuérdanos las cosas que se nos han olvidado. Y por favor, revélanos las cosas que todavía no hemos entendido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero que piense en lo que acaba de decir. Se lo voy a volver a repetir yo, ya no lo repita usted. Número 1, que nos enseña. Si hay algo que el pueblo de Dios necesita es ser enseñado. Número 2, si hay algo que el pueblo necesita reconocer, que hay cosas que se nos han olvidado. Las sabemos, pero no las practicamos. Y número 3, hay cosas que no sabemos, porque no hemos entendido. Y esas 3 cosas, esa fue nuestra oración. Espero que alguna de ellas sea para ti y para mí. Bueno, para mí ya lo fue. Y voy a hacer un paréntesis, porque hace el año pasado yo tuve una confrontación con Dios, de Él para conmigo, no de mí para con Él, de Él para conmigo. Y dentro de unas experiencias que yo tuve con Él, en 3 semanas que estuve encerrado por el COVID, el Espíritu Santo me dijo: tu agenda no es mi agenda. ¿Sabe qué se siente? Otra vez, mi servicio a Dios, yo llevo una agenda donde de lunes a domingo tengo actividades, en una semana, en un mes y en todo el año. Y me dijo el Espíritu Santo: tus actividades no son mis actividades. Y dije: wow, está bien. Número 2, me dijo: la próxima vez que vayas a predicar, ¿quieres que hable yo o quieres hablar tú? Ay, y lo digo todavía y todavía tiemblo cuando lo digo. Por lo menos esas 2, le debo 2, otro día se lo digo. Pero ¿cuántas veces nosotros realmente en nuestra agenda no está la agenda de Dios? Es la nuestra. Pero lo espiritualizamos. Y hoy quiero hablarles, porque creo que es el lema de este aniversario, sobre el intimar con Dios. ¿Qué es eso? Yo sé que muchos de ustedes como ministros o servidores saben qué es eso. Pero quiero hoy a la luz de la Biblia que nos demos cuenta qué tanto sabemos sobre intimar con Dios. Si lo sabemos hacer. Vaya a Éxodo 24, por favor. Abra su Biblia. Y como decía el pastor, si gusta anotar, puede hacerlo. Yo siempre aconsejo, anote, porque esa palabra le puede bendecir a otra persona. Éxodo 24, versículo 1, versículo 2, y de ahí nos vamos a saltar al 15, 16, 17 y 18. Voy a dar tiempo, repito, si no todavía aquí en la pantalla lo tenemos, ¿verdad? Gracias, César. ¿Estamos de acuerdo? Escuchen. Dijo Jehová a Moisés, versículo 1. Sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Versículo 2. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Versículo 15. Entonces Moisés subió al monte, y una nube, ¿qué pasó? Cubrió el monte. Diga conmigo, nube. Versículo 16. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por ¿cuántos días? Por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Versículo 17. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego
abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Versículo 18 y final. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte, ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. Esta historia la conocemos, ¿sí o no? Vamos a extraer, vamos a tratar de buscar con la ayuda del Espíritu Santo lo más importante de este pasaje, porque mucho de lo que hoy quiero hablar se centra en este pasaje. Si hablamos de intimar con Dios, si hablamos de hablar con Dios, ojo, dice la palabra que Jehová le dijo a Moisés: solo sube tú, personal, único, únicamente tú, no quiero que suban los demás. Ok, y una de las cosas que quiero empezar a decirles es que de estos versículos que acabo de leer hay 5 cosas que me gustaría que usted la tuviera presente. Número 1, Moisés subió al monte a encontrarse con Dios. Y una de las cosas que el pueblo de Dios necesita entender, y que muchas veces no lo hace, es subir al monte. Porque en el pasaje que acabamos de leer, solamente subió Moisés. Había una instrucción. Pero esto me dice a mí que el pueblo tiene que entender que para poder hablar con Dios necesitamos subir, no bajar. Y para subir a un monte, literalmente hablando, seguro, si usted y yo tuviéramos la oportunidad de escoger el monte cual sea, se trata de esfuerzo, ¿o no? Claro, se trata de tiempo, se trata de condición. Nos vamos a cansar, posiblemente a la mitad del monte, posiblemente no tengamos más fuerza y tengamos que hacer un tiempo para poder continuar. Pero ¿cuál es la meta? Subir al monte. Pero una vez que estemos en el monte, la idea es hablar con Dios. Hay un hombre en Guatemala que subía al monte 3 meses y no bajaba. Subía una vez y no bajaba. 3 meses. Y en los 3 meses, ese hombre oraba por su pueblo. Y le decía a su Señor: me preocupa mis niños, así le llamaba él, a toda la juventud, a todos los niños de su comunidad. Porque su comunidad estaba sumergido en drogadicción y alcoholismo. Hombres y mujeres amanecían tirados en la calle. Hombres y mujeres. Había 13 cantinas, 2 cárceles. Y eso a él le dolía en su corazón. Se subió 3 meses al monte y le dijo a Dios: ayúdame. No me gusta ver mi pueblo como está. Y Dios contestó. Y Dios trajo a un tailandés budista que le habló: nuestro Dios, tu Dios, mi Dios, y le dio 3 sueños. Y le dijo: vas a ir a buscar a mi siervo y le vas a dar lo que él te pida. Ese hombre tailandés no hablaba español, trajo sus intérpretes o sus traductores, quiero decir, y llegó un día a Guatemala preguntando porque él en los sueños o en la visión solo vio a un hombre chaparrito, moreno, con sus pelitos así todos rebeldes. Él nunca en su vida lo había visto. Y estoy hablando esto para que usted y yo entendamos lo que Dios puede hacer cuando nosotros nos atrevemos a subir al monte, a hablar con Dios, sin interrupciones, sin estar pensando en las cosas materiales, en las cosas familiares, sino nuestro deseo es encontrarnos con Dios. Y dice la historia que ese hombre vino, era un empresario millonario, y llegó a Guatemala, se fue a un pueblo, a una población llamada Almolonga, y le preguntó a los que estaban en ese lugar por un hombre chaparrito que
no sabía cómo decirlo, pero es así, así, así. Y todo el pueblo dijo, ya sabemos quién es. Se llama Mariano Ricaché. Tocó la puerta y salió una mujer indígena con su atavío indígena y le dijo a su traductor, pregúntale si aquí vive un hombre así, 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 y me acaba de decir que se llama Mariano. Y le preguntaron y la esposa dijo, sí, es mi esposo. ¿Se encuentra? Sí, sí se encuentra. ¿Podría llamar a que salga? ¿Quién le busca? Y le dijeron, tal persona. Sale el chaparrito de 1.40, 1.50 de estatura, morenito. Usted no da ni 20 centavos por él si lo ve. Y cuando lo ve el tailandés dice, es este. Dile qué quiere, porque su Dios me habló 3 veces, y dile de dónde vengo. Y le preguntaron a Mariano, dice que qué quieres, porque tu Dios le habló a él. Y dice el empresario, si quiere una casa, quiere un vehículo, lo que quiera, su Dios me dijo que le diera lo que él me pidiera. Y entonces él contestó, no, necesito un colegio para mis niños. ¿Cuánto necesita? Y dice, Mariano, $1,000,000. Y dijo el tailandés, tráeme la cartera, la chequera, y le dio un cheque por $1,000,000. Almolonga, Guatemala, tiene el colegio más caro de todo Guatemala. Desde sus cimientos hasta la parte más alta, todo es de concreto. Y no acaba la historia ahí. ¿Sabe dónde construyó el colegio? En un monte. ¿Y por qué cree? Porque allí Dios le contestó. Ahora había un problema. No había carretera para llegar al colegio. Y entonces se fue otros meses a orar al monte y le dijo a su Padre Celestial, ya me diste el colegio, ahora necesito la carretera y necesito los autobuses para traer a mis niños. Y Dios le dijo, ve con el presidente municipal y dile que te construya la carretera y yo te daré todo lo demás. Entonces Mariano va con el presidente municipal y le dice, buenas tardes, dígame, vengo a pedirle que me haga una carretera para el colegio que acabo de construir. Y le dice el presidente, ¿y tu nieve de qué la quieres? Mariano se dio la vuelta, iba saliendo de la oficina y el Espíritu Santo le dice, regrésate y dile que su mujer que tiene cáncer en 7 días va a morir. Pero si hace la carretera, le daré larga vida. Y se regresó Mariano y le dijo al presidente lo que le dijo el Espíritu Santo. ¿Y qué cree que pasó? Hizo la carretera. Y los camiones y todo el equipo de cómputo se lo ofrendaron de Estados Unidos. Lo que hace que un hombre o una mujer quiera tener una comunión con su Dios. Moisés subió al monte y estuvo a solas con Dios. Y Dios habló. Pero ahora escuche, no fue el primer día. No fue el segundo día. ¿Cuántos días estuvo Moisés en el monte? 40 días y 40 noches. ¿Cómo que se le ocurre que desayunaba todos los días Moisés? ¿Cómo que se le ocurre que comía todos los días o cenaba? ¿Lo estoy explicando? Para poder caminar en la intimidad con Dios y para poder intimar a Dios, no tenemos que tener nada que nos estorbe.
Y el problema es que no queremos pagar el precio. El pueblo de Dios se acostumbró a comer pan y solo un pedazo de pan en las congregaciones, pero no quiere estar 40 días y 40 noches apartado o apartada para platicar con su Dios. Si este hombre construyó un colegio, una carretera y ¿y qué cree que pasó con las cárceles? ¿Cuántas cárceles había? 2. ¿Cuántas cantinas? 13 cantinas. Hoy no hay cantinas y no hay cárcel. Y las mujeres que amanecían borrachas todos los días tiradas en la carretera, ahora la mayor parte de la población de Almologa, Guatemala, el 85% son hijos de Dios. Se han levantado iglesias como en cada esquina. Yo estuve hospedado con un hermano mío que tengo en Guatemala, y en la colonia donde él vive hay 34 iglesias, una en cada esquina, y no se pelean los hermanos, y no se cambian los miembros de iglesia a iglesia. Bueno, dicho de paso, los pastores no están preocupados por si sus ovejas van a una congregación, porque es algo que Dios ha estado haciendo increíble. Número 2, no he salido de Éxodo 24. ¿Me va siguiendo? Segunda enseñanza de Éxodo 24. Una nube descendió del monte Sinaí por 6 días. Qué importante entender que cuando nosotros hacemos la parte que nos toca, Dios ya nos está esperando con algo que sobrenaturalmente nos gustaría que nos siguiera siempre. Una nube. Y por 6 días esta nube estaba con Moisés. Y dice la palabra que esa nube descendió en el monte Sinaí por esos 6 días. Y al 7º día, esto es muy importante, la gloria de Dios descendió sobre Moisés. Si no hay 6 días, no hay 7. Pero para que haya 6 días tenemos que empezar con el primero. No podemos saltarnos el orden. Y las personas quieren bendición sin proceso, imposible. Y otra cosa importante, dicho de paso, la congregación debemos venir y unirnos para alabar y exaltar el nombre del Señor. Pero los hijos de Dios no venimos a pedir cuando nos congregamos. Jamás. Venimos a darle a Él lo que Él se merece. Y nosotros cuando oramos no estamos pidiendo, ni tampoco venimos a la congregación por bendiciones. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que nosotros ya hemos sido bendecidos, no que seremos. Ya estamos bendecidos con toda clase de bendiciones en los lugares celestes. No dice que nos bendecirá. Y un pueblo que anda buscando bendiciones no ha entendido lo que dice la Biblia. Los hijos de Dios no andamos buscando bendiciones. Ni tampoco, ¿verdad? Como decimos, vaya en mi pueblo, andamos buscando al chivo. No, los chivos nos siguen. Ni andamos correteando los frijoles. No. Los hijos de Dios, las bendiciones nos siguen. ¿Estamos hasta aquí? Número 4. La gloria de Jehová dice que era como un fuego abrasador. ¿Cuántos de nosotros ese fuego que nos abrazó en nuestro primer amor necesitaríamos volver a ese abrazo? De ese fuego que nos bendijo, de ese fuego que cuando sentimos algo especial en nuestra conversión, en nuestro bautismo, cuando empezamos a hablar lengua, cuando Dios empezó a hacer algo sobrenatural en nuestras vidas, ¿cuánto de eso extrañamos hoy? Para que nos vuelva a abrazar la gloria de Dios, ya sabemos lo que tenemos que hacer. El pueblo de Dios
Está bien que busque a su pastor, es lo correcto. Está bien que busque a su líder y que ore por él o por ella. Eso está bien. Pero el pueblo de Dios no debe acostumbrarse a lo que le revela el Señor a su pastor o a su líder. El pueblo de Dios tiene que buscar que Dios quiere hablarle a él, a ella. Eso es muy importante. Punto 5. Dice que Moisés estaba en medio de la nube 40 días y 40 noches. Para poder nosotros entender qué es intimar con Dios, necesitamos estar dispuestos a sacrificar nuestra carne. De hecho, para poder intimar con Dios, ¿sabe qué necesitamos? Tiempo. Intimidad con Dios es el camino a la vida abundante de la que habló Jesús. Él dijo, he venido para que tengan vida, ojo, y vida en abundancia. Algunos solo sobreviven, ni vida tienen, mucho menos tienen vida abundante. Pero la promesa es para todos. Dios no tiene consentidos. Pero Dios ya dijo la parte que Él dijo, que le debemos de creer, y la parte que nos toca a nosotros, nadie la puede hacer. Esa te toca a ti y me toca a mí. Porque si nosotros vivimos la vida bios, vivimos la vida natural, vivimos el tiempo cronos, y la vida que Dios nos dio, espiritualmente hablando, es la vida Zoe, la vida del Espíritu. Por eso hay mucho pueblo que no puede ver la bendición, porque vive la vida bios, en el tiempo cronos. No conoce la vida Zoe. Y nosotros tenemos que entender, nosotros somos espíritus ocupando un cuerpo. No somos de aquí. Entonces, si somos seres espirituales, deberíamos entender la importancia de vivir todos los días en la vida Zoe. Para poder intimar con Dios, necesitamos obviamente tiempo. Y oiga esto, intimar con Dios no es orar. Oiga esto, ni tampoco interceder. Porque cuando oramos o intercedemos, hablamos de problemas, de conflictos, de preocupaciones que tenemos como seres humanos. Eso no es intimar. Porque si tenemos a Dios para que resuelva nuestras necesidades que entendemos que Él lo puede hacer, y si buscamos a Dios para que resuelva mi situación matrimonial, mi situación con mis hijos, mi situación con mis finanzas, entiendo eso. Pero si solo lo buscamos para eso, entonces no queremos tener una relación con Él. Solo queremos que resuelva nuestros problemas. Entonces no nos interesa a Dios. Por eso el pueblo, nosotros, yo me involucro ahí, necesitamos aprender qué es intimar con Dios. Cuando intimamos con Dios, nos tiene que interesar la persona de la que estamos hablando. No le voy a pedir absolutamente nada. Yo le quiero preguntar, ¿será que papá no sabe lo que tú y yo estamos pasando? ¿Será que él ignora nuestras necesidades? Entonces, ¿por qué se las decimos? ¿Se da cuenta? Entonces, cuando nosotros nos acercamos a papá, tenemos que tener la identidad correcta. ¿Y cuál es la identidad correcta? Soy hijo y me acerco a mi padre, pero no a pedirle. Mi hija pequeña, cuando ella quería algo, yo sabía cómo lo hacía. Me decía, ojalá y no me esté escuchando, decía, papi, y yo sabía que quería algo. Papi, papito, así le decía. Y dije, ¿qué quieres? Pizza.
amo. Hasta cantadito me lo decía. Porque yo sabía que quería algo. Cuando tú oras con papá, ¿cómo te presentas? Porque si solo nos presentamos pidiéndole, entonces no estamos entendiendo de qué estamos hablando. Es más adelante le voy a enseñar que no se necesita pedirle, se necesita adorarle. Si el pueblo entendiera la importancia de la adoración personal y pública, nuestras iglesias no habría espacio. Porque si tuviéramos una vida de adoración desde casa y tuviéramos cerrada la puerta y platicáramos con papá y él nos hablara a cada uno en casa, ¿cómo vendríamos el domingo? Prendidos. O que sabemos lo que él quiere. Habría profecía, discernimiento, lenguas, interpretación, palabra de sabiduría, palabra, todos los dones, todos los ministerios, porque todo el pueblo de Dios entendió que es hijo, que es hija, y estar con papá es nuestro bien, pero no le pida nada. Yo le daba a mi hija sus tacos y le invitaba a sus hermanos. Claro, pues ¿quién no hace eso, verdad? Pero a mí incluso hasta eso me enseña. Entonces intimar con Dios no es orar, no es interceder. Es solo que lo buscas porque anhelas y deseas o deseo estar con Él. Punto. Es como con la amada. Cuando tú anhelas y deseas estar, para los casados, con tu amada, es porque en verdad anhelas, sueñas, lo pensabas desde la mañana, tarde, y cuando llegó la noche, tú soñabas estar con la amada. Ese era tu objetivo. Es disfrutar a tu amada. Pues entonces, de la misma manera, tenemos que disfrutar nuestra relación con papá. ¿Esto qué significa? Que tenemos que volver al origen. Adán, en el huerto, hablaba con Dios. Y Dios hablaba con Adán. Eso se rompió, se perdió. Usted y yo no podemos conocer a alguien si no pasamos tiempo con esa persona. Si decimos que conocemos a Dios es porque pasamos tiempo con Él. Si decimos que conocemos a papá es porque sabemos quién es nuestro Padre. Y lo conocemos bien. Y sabemos qué le gusta, qué no le gusta. Y sabemos cómo alegrar su corazón y cómo arrebatarle una sonrisa. Lo sabemos porque lo conocemos, porque tenemos tiempo con Él. A veces el mayor obstáculo para la comunicación con Dios o de intimar con Dios es nuestra percepción de quién es Él. A veces el no tener la definición correcta en el sentido de que no es un Dios de castigo. Incluso las oraciones es usted Dios, o sea, no hay un acercamiento, usted Dios, Diosito. Habla de que no conoce, no tiene identidad. Cuando usted habla con su padre es Padre, Abba, Padre, papito hermoso, aquí estoy. Tenemos 3 horas para que platiquemos tú y yo. Dije 3 horas, ¿no? Santo Dios. Yo conocí un hombre que platicaba con Dios 12 horas diario. Y ese hombre, cuando iba a predicar a una congregación, a 4 cuadras de llegar a la congregación, las personas que tenían problemas espirituales o demoníacos eran liberados y todavía no llegaba el siervo de Dios a la congregación. Porque los demonios decían, ahí viene el hombre que habla con su padre.
¿Qué pasaría, Gabriela, Martín, si pasáramos tiempos con papá? ¿Qué pasaría de Betel? Apenas vienes saliendo de tu casa y el Espíritu Santo está empezando a liberar y a sanar a las personas que están en medio de nosotros. ¿Sería suficiente este lugar? No. Ahora, ¿por qué no sucede? Porque necesitamos cambiar nuestro chip. A veces pensamos que Él es duro, que nos va a rechazar, o nos cuesta trabajo incluso reconocerlo como Padre por las cosas que hemos pasado en nuestra vida personal. Y a veces esa palabra Padre cuesta tanto trabajo por lo que vivimos en nuestra vida personal con el Padre o el progenitor. Diga conmigo, es una bendición estar con mi Padre. Es una bendición. Amén. Así es que ya le di un parámetro, 3 horas. Mano Alfredito, pero usted se fue muy alto. Ok, dedíquele media hora diario a su Padre, no a Dios, a su Padre. Media hora diaria. Y yo le prometo que en 3 meses su vida cambie. Los pastores necesitamos que cada hijo, cada hija de Dios, antes de llegar a la congregación, tenga, si es media hora diaria en la mañana y media hora al final, es 1 hora diaria, ¿eh? A la semana, de lunes a sábado, 6 horas, ¿sí o no? ¿Qué sería de cada congregante de nuestras iglesias que llegaran 6 horas de hablar con papá? No nos dirían, ore por mí. Oiga, mi mujer no quiere cambiar. Oiga, mis hijos. Oiga, las finanzas. Oiga, esto. Porque eso no hablas con papá. Automáticamente 6 horas a la semana hablando con papá, cerrada la puerta, te aseguro que Dios se encarga de lo demás. ¿Por qué? Porque los principios dicen, busca el reino de Dios y su justicia. ¿Y todo lo demás? ¿Tú crees que no lo va a hacer? Claro que lo va a hacer. Y entonces te vas a sorprender, me voy a sorprender, cómo es que pasé años pidiendo que mi esposa cambie y en 3 meses mi esposa, sin decirle absolutamente nada, empezó a hacer lo que nunca hacía. ¿Quién lo hizo? Papá. Pero ojo, 6 horas es mucho a la semana. Yo le aseguro que 15 minutos para quienes no oran, ni 20 minutos, le aseguro que no se van a poder ni levantar después de 15 minutos. Pero tiene que decir, media hora, me duelen las rodillas, me duele, bueno, no quiere ponerse rodillas, tírese, póstrese. Yo me he quedado dormido, tirado. Y cuando me despierto, dije, ay, santo Dios, ya pasó tiempo. ¿Qué cree? No se preocupe si se duerme. Si usted se duerme a los pies de su Padre, ¿qué cree que va a pasar? Pero dedique un tiempo a su Padre que está en los cielos. En esos 40 días de Éxodo 24 hay tantas cosas que explicar, pero no me quiero detener porque quiero dar otras cosas importantes. Pero una de las cosas que sí veo en Moisés es que recibió revelación. En 40 días y 40 noches Moisés recibió revelación de cosas íntimas y secretas que salieron de la boca de Jehová. ¿Sí o no? Y si no hubiera subido, se lo hubiera dicho el que hubiera dicho, yo voy. Ahora, me detengo.
Si tú has recibido promesas y eres hija, hijo de Dios, si tú no subes al monte, nadie lo va a hacer por ti. Si le crees a Dios y crees cada una de sus promesas, haz la parte que te toca. Dios no va a contestar si no hacemos la parte que nos toca. Y esto que le estoy hablando, para algunos ya lo saben, pero algunos hoy dicen, wow, 6 horas a la semana y en 3 meses esto va a cambiar, claro. Si no, preguntémosles a Obed-Edom. 3 meses fue prosperado y bendecido. 3 meses, cuando el arca estuvo en su casa. ¿Y qué era el arca? La presencia de Dios. ¿Qué es lo que no puede hacer papá si Él está presente en tu casa? Ahora, le voy a explicar algo. Mientras Moisés estaba recibiendo revelación, este ejemplo me encanta. ¿Qué pasaba con la nación de Israel y con Aarón? Abajo, en la falda del monte de Sinaí, adorando un ídolo. Oiga esto es bomba. Un pueblo que no sube al monte adora ídolos. Ahí, hermano Alfredito, nosotros no tenemos nada de eso. No, si le platicara otro día que podría enseñarle que tenemos ídolos. Por ejemplo, el Netflix, el Facebook, el celular. ¿Usted se duerme sin el celular? ¿Va al tocador sin el celular? ¿Cuánto tiempo le dedica a su celular? Él eleva la bomba. ¿Y cuánto tiempo le dedica a su padre? Entonces ahora como que tiene todo sentido, ¿verdad? Por razón las cosas no me salen. Por razón no puedo ver la gloria de Dios. Por razón no puedo ver esto. Es que nosotros reflejamos con quién pasamos tiempo. Así es que Aarón cometió un error grave: no intimar con Dios y olvidarse de las proezas que había hecho nuestro Dios cuando lo sacó de Egipto. Amados, los que se quedan a la falda del monte se conforman con un pedazo de pan. Lo voy a decir otra vez. Los que se quedan a la falda del monte se conforman con un pedazo de pan. Cada domingo. No tienen profundidad de la palabra. No hay transformación en sus vidas. No hay cambio en sus matrimonios. Y sus finanzas siempre están en números rojos. Porque están a la falda del monte. Una cosa es cuando se busca a Dios por lo que se necesita de Él, y otra cosa es buscar a Dios por lo que Él es. Cada 40 días deberíamos de preguntarnos qué se nos olvidó de lo que el Señor nos dijo. Porque a Aarón se le olvidó en 40 días. Y llevó a un pueblo a pecar contra Dios. Y este ejercicio me gustaría también ponérselo en tu corazón. Cada 40 días hagamos un examen profundo de qué hemos avanzado, o en qué nos detuvimos, o qué se nos olvidó. Porque ¿qué cree? ¿Verdad que cuando Moisés desciende la primera vez ve al pueblo que estaba adorando un ídolo? ¿Qué hizo con las tablas Moisés? Las rompió. Le entró el apellido, se enojó. Y entonces ya no había las tablas. ¿Qué tuvo que hacer Moisés para volver a recibir la revelación? Volver a subir. ¿Cuántos días? 40 días y 40 noches. Enseñanza para todos nosotros. Cada vez que hacemos o violamos la ley de Dios,
recuerde que tiene que subir al monte otros 40 días. Y eso fue lo que hizo Moisés. Tuvo que ir nuevamente 40 días y 40 noches. Oiga esto, hay gente que disfruta del milagro de Dios, pero no de su compañía. Lo vuelvo a repetir, hay gente que disfruta del milagro de Dios, pero no de su compañía. El pueblo de Dios necesitamos estar cerca de nuestro Padre por lo que Él es, no por lo que nos va a dar. Ya nos dio mucho. 3 años de pandemia y estamos vivos. ¿Qué más queremos? ¿Y para qué nos quedamos? ¿Para seguir igual? ¿Cuántos de los que se fueron estaban pidiendo un día más de vida? Dios está llamando hoy a la novia para que vaya más allá de un milagro y de las bendiciones, sino que viva y que aprenda a vivir en lo sobrenatural, que conozca a su Padre, que tenga una comunión íntima con Él. Oiga, la gente que busca bendición no ha comprendido que es más importante Dios que las bendiciones. De hecho, los hijos de Dios lo andamos buscando, ya lo dije hace unos minutos. Vamos por favor, Éxodo 29, por favor. Avancemos en el tema. Éxodo 29 dice, entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Entonces que suba Tato, que suba Gabriela, y si se mueren, bueno, haremos un velorio digno, ¿verdad? Aquí están los restos. No, eso no. Ah, no, que suba el siervo, que suba la sierva. Si se muere, bueno, estaban en pecado. Pero el pueblo decía, no, sube tú, que Dios hable contigo y tú nos dices qué te dijo. ¿Qué cree? Esa es la condición de la iglesia de hoy. Los que predicamos la palabra no podemos predicar lo que se nos ocurrió, sino lo que Dios ya nos habló. ¿Y el pueblo? ¿Qué Dios te habló a ti? Entonces nos acostumbramos a un servicio cada domingo, a escuchar una predica que posiblemente sea bonita o muy larga o como sea, y nos damos, y el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, ¿qué Dios habló a tu vida? Y el domingo venimos, repito, otra vez, y se nos va la vida así. ¿Qué pasaría, repito, si todos buscáramos a papá y que Él nos hablara? ¿Cómo serían nuestras reuniones? Le diríamos al pastor Tato, pastor, tengo un mensaje de parte de Dios. A ver, platícame, predica el domingo. Y yo también tengo un mensaje. Wow, ya tengo cubierto el mes. Dios está hablando. Qué tremendo. Y de repente ya los pastores ya no tienen que hacer nada porque aquí puro predicador. Mire, no dijeron amén los de Betel. Ah, tú sí, ¿eh? Le voy a dar otra oportunidad a los hermanos que están sentados. ¿Qué pasaría con los pastores si a nuestros congregantes Dios les hablara? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros los pastores? Oírlos. Si hay algo que a mí me encanta es oír a los hijos espirituales. Me encanta. Tengo una niña que predicó por primera vez y yo casi me convierto otra vez, Tato. Santo Dios, dije, y la tenía guardadita. Pero cuando predicó dije, Señor, me arrepiento otra vez. Me convierto otra vez, Señor.
santo Dios. No debemos conformarnos en hablar con el hombre que habló con Dios, sino nosotros debemos anhelar hablar con Dios directamente.